Le damos la más cordial bienvenida al Viceministro General de Hacienda y Crédito Público, doctor Diego Guevara. Muy buenas tardes. Un saludo en nombre del ministro Ricardo Bonilla. En el gobierno del cambio hay muchos cambios de agenda de último momento, entonces no los pude acompañar, pero voy a ser muy concreto para no demorarlos más. Sé que ya es la última intervención y transmitir algunos mensajes concretos sobre la responsabilidad macroeconómica y la estabilidad macroeconómica que manejamos desde el Ministerio de Hacienda. Yo he tenido la oportunidad de estar desde el inicio de gobierno en este cargo de viceministro, tanto con el ministro José Antonio Campo y con el ministro Ricardo Bonilla, y cuando curiosamente hoy desayuné con el ministro Campo y él me decía, yo estoy muy tranquilo porque el ministro Bonilla ha mantenido el mensaje de la estabilidad macro, y creo que constantemente es uno de los activos más importantes que incluso nosotros desde la campaña Petro Presidente, con los diferentes inversionistas que nos reunimos, siempre mandamos el mensaje de sostenibilidad fiscal y responsabilidad en el pago de la deuda. Entonces, en este escenario de coyuntura económica, trataré de insistir en algunos puntos en las variables macro fundamentales, cómo nos estamos viendo en términos de PIB, desempleo e inflación, cómo estamos manejando, digamos, la senda del ajuste fiscal. Cuando uno mira un poco la realidad macroeconómica del país, sacando un poco del escenario algunos mensajes controvertidos políticamente, creo que a pesar de ser un gobierno progresista se está haciendo un ajuste fiscal importante, y precisamente el año anterior hicimos una reforma tributaria para poder financiar el gasto social sin afectar la estabilidad macroeconómica, y creo que ese es el mensaje que nosotros insistimos. Muy rápidamente, como les dije al comienzo de esta presentación, en el términos del contexto, digamos, macroeconómico, cuando comparamos ese crecimiento del 2022 respecto a esa aceleración del 2021, nos encontramos bastante bien posicionados respecto a otros países pares e incluso respecto a algunos países del G20, y sobre todo creo que en términos de una de las variables más importantes para la macroeconomía, como lo es el desempleo, pues hemos mantenido una tendencia a la baja, y este año, a pesar, digamos, de las expectativas de menor crecimiento que se van a dar en toda la región, mantenemos una perspectiva y una senda, digamos, de un desempleo que ojalá logremos llegar hacia una cifra. Y yo creo que esto es un buen diagnóstico del comportamiento macroeconómico. El dato que tuvimos de inflación realmente ha sido uno de los retos, pero creo que el gobierno nacional ha sido respetuoso de la institucionalidad del Banco Central. Como gobierno nacional hemos respetado la independencia del Banco Central y hemos tratado de sumarnos a la política de inflación objetivo, no solo únicamente en términos de la tasa de interés, sino buscando algunos puntos importantes, tratando de tener una gradualidad en el manejo del FEPEC. Quizás uno de los retos más importantes, y muchos de ustedes que están en el ámbito de investigaciones y estudios económicos saben que los retos más difíciles para nosotros ha sido el Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible, pero hemos asumido responsablemente unos incrementos de la gasolina que son completamente antipopulares. Los hemos hecho. En el caso del diésel hemos sido muy prudentes para evitar el choque inflacionario y matizar un poco el efecto para suavizar la curva. Hoy, digamos, tenemos que la inflación afortunadamente ya llegó a su pico, ha empezado a ceder, y esperemos que el fenómeno pues del niño desindexar muchas tarifas y bienes de salario mínimo, tratando de hacer algunas contribuciones desde el gobierno nacional para controlar la inflación, pero pues donde principalmente la política de inflación objetivo del Banco Central está cumpliendo la tarea. Y bueno, esto entonces creo que son unos buenos diagnósticos. Creo que como un buen punto para ese primer trimestre tuvimos un crecimiento, digamos, del 3%, que el acumulado, digamos, es de 1,4%.
creo que realmente es una cifra muy buena ese crecimiento, digamos, del 3%, creo que es bien interesante, y en déficit de cuenta corriente, pues también hemos reducido, hemos también tenido una reducción de 1.9, creo que eso es importante respecto al trimestre, digamos, anterior, junto con el primer trimestre, unas entradas, digamos, de inversión extranjera directa en 10.5% frente al trimestre del año anterior. Entonces yo creo que hay un panorama macro que muestra este año una buena recuperación, una confianza, más allá del choque que tuvimos en octubre, con unas altas tasas de interés y una alta tasa de cambio. Yo creo que un poco los mensajes en términos de responsabilidad fiscal y de cumplimiento con los acreedores, pues hoy envían un mensaje de la macroeconomía responsable en este gobierno. En general, cuando vemos los flujos los flujos, digamos, de inversión directa, es afortunado que para el primer trimestre, digamos, del año hemos tenido unas cifras mucho mejores que los 2 trimestres del año anterior. Creo que se está tratando de hacer un manejo responsable de la política mineroenergética, donde aún no hay una decisión. Creo que estos son unos mensajes bien importantes, donde se trata de buscar una mayor eficiencia de los contratos que existen, pero sin cerrar la puerta a otras posibilidades. Creo que esto es importante y es un tema de constante discusión en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces, creo que en términos de este panorama, para no tardarme, digamos, tanto, pues nosotros nos mantenemos como en una expectativa de crecimiento de un 1.8%, que en términos de las tendencias globales es un muy buen dato. Creo que Colombia es uno de los líderes en la reactivación, digamos, después de la pandemia. Esperemos en el 24 tener un mejor repunte para que definitivamente 25 y 26 sean unos años de crecimientos nuevamente superiores al 3%. Esto sobre todo es muy favorable en un espacio en el que fundamentalmente nos ha tocado lidiar después de una pandemia, hacer un ajuste fiscal muy doloroso, como lo ha planteado, digamos, el ministro, pero esto permite mantener la confianza. Usualmente en las emisiones de test que tenemos una demanda que supera 3 o 4 veces la oferta, mostrando una buena confianza en el mercado y unas correcciones importantes del déficit de cuenta corriente. Digamos que en este escenario creo que hay un panorama macroeconómico optimista en términos de lo que vemos en la región. Cuando lo vemos por grupo, digamos, de países en términos del crecimiento económico del 2023 respecto antes de la pandemia a 2019, pues Colombia se ubica muy cerca del promedio de emergentes y por encima del resto del mundo y por encima de Latinoamérica. Y esto es una buena noticia en términos de si estamos volviendo a niveles quizás mejores a antes de la pandemia. Esto es bien interesante. Como les decía al comienzo, 2023 y 2024 son años de un crecimiento moderado, pero sigue siendo un crecimiento positivo, con unas buenas expectativas, teniendo en cuenta el ajuste y las dinámicas de alta tasa de interés generadas por el control de la inflación. Creo que en esto se es responsable macroeconómicamente y en general es una señal que todos los inversionistas perciben positivamente. En términos del balance, digamos, de cuenta corriente, allá hay un reto, digamos, bien importante, quizás lo decían antes en el panel, la diversificación de la matriz productiva es fundamental. Y por eso desde el Ministerio de Industria y Comercio se plantea una política de reindustrialización, también se piensan en las tecnologías 4.0, la exportación de servicios, que va a ser muy importante. Y creo que en este punto entonces pensar la transición energética como un proceso gradual y responsable es un poco la óptica de este gobierno. Nosotros sabemos que la transición energética no es un proceso de 15 días, es un proceso que puede ser de alrededor de 10 o 15 años, sobre todo porque somos un país sumamente sensible a las vulnerabilidades macroeconómicas de la transición energética. Nosotros como emisores de gases efecto invernadero respecto a otros países del norte global, hacemos unas emisiones mínimas, pero la transición energética del norte global sí nos genera unas vulnerabilidades macroeconómicas significativas. Y por esto es que debemos ser responsables en esa transición y a la vez trabajar en una diversificación productiva. Creo que eso es importante y en este sentido pues trabajar en esa eterna tarea que tenemos en los emergentes de Sudamérica de corrección en los déficits de cuenta corriente.
Creo que quizás el segundo punto, uno de los que más genera polémica, pero también creo que con constantes cambios en el gobierno nacional se están dando mensajes de concertación. Creo que eso es muy importante en términos de las agendas. Desde esta cartera, pues nosotros hemos cumplido con una reforma tributaria progresiva, una reforma interesante que se logró en el primer semestre y que envía un buen mensaje de sostenibilidad fiscal y que cumple con el objetivo que planteamos todo el tiempo en la propuesta del programa Colombia Potencia Mundial para la Vida, en el cual la política social no genera una contradicción con la responsabilidad macroeconómica. Yo creo que yo siempre he acotado una frase que a mí me gusta mucho, es que queremos lograr una responsabilidad macroeconómica con distribución. Creo que es de los retos de este gobierno. No es fácil cuando toca hacer un ajuste fiscal y esto un poco impide tener como el avance que quisiéramos, pero nos mantenemos en una senda de responsabilidad. Digamos que en este sentido tenemos 3 reformas, yo no voy a hablar de ellas en detalle, pero una primera reforma tributaria que ya se logró, una reforma pensional que hay un debate, que hemos tenido un sano debate acá con el doctor Mauricio en términos de los números de pilares, y creo que es parte de la construcción de las políticas públicas en términos de la reforma pensional. Creo que es importante, y bueno, y una reforma a la salud que sigue en amplia discusión en el legislativo. Ese es el panorama. Nosotros esperamos que estas reformas sean a costo cero, eso es lo que nosotros quisiéramos y hemos tratado de ver. En pensional, por supuesto, hay todo un debate en términos del horizonte de tiempo y creo que allí el debate es bien importante, pero al final creo que hay unos puntos importantes de esta reforma. Esta reforma tributaria ataca en principio el problema de desigualdad en la distribución del ingreso. Colombia, con uno de los Ginis más altos en la región, creo que era momento de pensar en una reforma no solo para tapar huecos fiscales, sino para empezar a mejorar el panorama distributivo. Por otro lado, creo que la reforma pensional tiene un elemento bien importante y es el pilar, digamos, solidario con el que se espera erradicar esa pobreza extrema para adultos de más de 65 años, pero sobre todo está enmarcado en la regla fiscal y en el marco fiscal. Nosotros, cuando construimos el plan de desarrollo, curiosamente, uno de los principales elementos que utilizamos todo el tiempo dentro de la construcción, dentro del debate con los parlamentarios, era la existencia de la regla fiscal. Curiosamente, a veces nosotros como algunos macroeconomistas hemos tenido críticas. Yo creo que en el futuro tendremos que hablar de la regla fiscal verde sin duda. Una transición energética en el mundo sin una regla fiscal verde que sea discusión global será parte de la agenda, pero cuando estamos en la institucionalidad de la regla fiscal colombiana, la respetamos, la cumplimos, y ese ha sido, creo que, el mensaje fundamental. Creo que estos son los mensajes y respetamos esa institucionalidad, y creo que los mercados perciben, digamos, esa responsabilidad macroeconómica. En este sentido, pues para hablar un poco entonces de la transición energética, creo que acá el gran reto es tenemos que diversificarnos productivamente. Siempre José Antonio Campo hablaba de 3 transiciones de la transición energética, pero esta tiene que ir de la mano de una transición exportadora y de una transición fiscal. En el caso de Colombia, la transición energética, como les decía al comienzo, está muy conectada con esa dependencia de los ingresos de materias primas, y por eso se requiere que sea un proceso gradual y responsable en dejar de depender de commodities, en términos de que tenemos que pensar en una transición exportadora y en una transición fiscal. Allí el reto creo que se suma entonces en lo que algunos han llamado el Green Trilema o el trilema de la transición para los países emergentes, donde por un lado necesitamos sostenibilidad externa, por otro la sostenibilidad ambiental, pero también la sostenibilidad fiscal. En esa tarea un poco a veces es difícil moverse en los 3 escenarios a la vez, pero creo que es un problema que toca afrontar. En ese sentido, diversificar los ingresos fiscales va a estar en la agenda no solo de este gobierno, sino muy seguramente en una política de Estado de los próximos 5 años, de 15 años muy seguramente, porque las vulnerabilidades macroeconómicas de la transición energética en los países, digamos, la transición energética de los países en el norte global nos genera vulnerabilidades macro a los países dependientes de materias primas, y en esto es donde tenemos que avanzar y plantear esa política de diversificar la matriz en servicios,
servicios, en agroindustria, en turismo, en diferentes sectores que permitan la atracción de divisas y que nos permita ir más allá de la restricción externa. Y pues también avanzar en el reemplazo de los combustibles. Finalmente, para cerrar esta charla muy corta y ya tener, digamos, un cierre, pues hoy digamos que en marco de la estrategia fiscal ha sido un reto lograr cerrar nuestro marco fiscal de mediano plazo. Realmente anualmente hay que publicarlo y esto requiere buscar estrategias. Este año, como ya lo dijeron en el panel, hay una estrategia en términos de los litigios de la DIAN que plantea un reto. Muchos un poco, en algunos escenarios no hay tanto optimismo respecto a los litigios de la DIAN. Sin embargo, nosotros, como vemos el escenario, es que se está fortaleciendo la DIAN. En la adición presupuestal hay una adición importante para fortalecer la planta y los sistemas tecnológicos de la DIAN, con lo que esperamos poder avanzar en estos escenarios y seguir cumpliendo con el marco fiscal, seguir teniendo una discusión, digamos, como la que hemos tenido hasta el momento con el Comité Autónomo de la regla fiscal. Esto en términos, para avanzar como en algunos datos, digamos bien importantes, como para que ustedes vean el escenario un poco ante ese déficit que teníamos. Creo que los ingresos petroleros hoy nos ayudan y por eso desde el Ministerio de Hacienda hemos planteado las dinámicas de transición responsable, porque al final los ingresos petroleros, como ustedes lo ven acá, son un elemento bien importante para bajar el nivel de déficit. La reforma tributaria también nos ha ayudado, el buen crecimiento de otros sectores el año anterior y por supuesto hay un aporte de la ley de inversión social del gobierno anterior. Cuando empezamos a ver estos escenarios de ingreso junto con los diferentes espacios que nos generan gasto, especialmente digamos el FEPEC, pues en ese escenario podemos ver como la transición y la corrección un poco que estamos buscando del déficit fiscal y ver cuáles son los elementos que impulsan esa reducción del déficit. Nosotros somos conscientes que cumplir con las metas de reducción del déficit son fundamentales para la estabilidad macroeconómica. Como les dije al comienzo, cuando se analiza un poco el ajuste fiscal desde una perspectiva cuantitativa, sacando un poco las dinámicas políticas, los inversionistas afuera nos ven bien, nos ven con confianza. De hecho, acá esta mañana algunos de las calificadoras de riesgo de las rating agencies enviaron un mensaje positivo acá al auditorio y creo que en esa línea nos movemos en el gobierno nacional. Creo que hay unas muy buenas señales en términos del FEPEC, estamos pagando el FEPEC, se han hecho unos aumentos responsables de la gasolina. En términos de la reforma tributaria, que esperamos que los debates recientes en la Corte sobre los debates sobre las regalías del sector petrolero, pues que sean debates favorables y fallos a favor del gobierno, porque son los principales elementos en la reforma. Como ustedes pueden ver allí en los usos de recurso del subsuelo, hay una buena parte de lo que esperamos recoger en términos de puntos del PIB en la tributaria y creo que ha sido un punto positivo y hay todo un debate alrededor de los recursos del uso del subsuelo. Esto al final simplemente para mostrarles que estamos comprometidos y que esperamos después del año 2024 pues tener un balance primario positivo y pues ir haciendo esa senda digamos de ajuste fiscal pues para cerrar el gobierno por debajo de un déficit del 3% y tener esa convergencia de déficit del 2.8%. Hay un compromiso entonces del gobierno nacional en términos de la institucionalidad. Creo que esto es importante tenerlo presente, pero creo que también hay un debate en la agenda global que vale la pena siempre traer a la mesa sobre qué tipo de reglas fiscales se necesitan. Hay un artículo reciente de Mauricio Cárdenas bien interesante sobre las reglas fiscales verdes, que serán los temas de la agenda y del debate que no podemos perder de vista, pero en el marco de la institucionalidad, nuestro mensaje positivo es hacemos un ajuste y nos ceñimos a la institucionalidad macroeconómica, en ese mismo escenario tratando de llegar al ancla de deuda que está planteado allí del 55% del PIB, a esa convergencia. Entonces, estos dos escenarios, tanto de disminución del déficit como llevar los niveles de deuda a su ancla, pues son de los principales retos que tiene este gobierno. Y es un reto cuando a la vez hay un plan de desarrollo muy ambicioso con una orientación social. Y creo que por eso el primer acto de gobierno fue hacer una reforma tributaria,
para poder ser responsables en lo macroeconómico, pero cumplir con el programa social que se planteó desde la campaña y ahora en el plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial para la Vida. Con estos, digamos, escenarios también hemos tenido una estrategia muy responsable para el FEPEC. O sea, estamos destinando una parte del presupuesto de la nación, por otra parte haciendo unos incrementos que nos han creado tensiones con sectores de motos, con sectores de taxis. El tema del diésel va a ser muy polémico el próximo año porque lo hemos mantenido congelado para frenar un poco la inflación, pero de una u otra manera estamos cerrando la brecha. Esperamos la dinámica de precios internacionales también nos ayude, pero hay una situación de responsabilidad con el FEPEC que hoy por hoy era uno de esos elementos que nos meten mayor presión al déficit fiscal. Yo creo que entonces con estos escenarios allí lo que queremos es como ir cerrando esas compensaciones. Hemos entrado a mirar diferentes detalles, sectores que tienen subsidios innecesarios. En diésel marino hemos encontrado datos curiosos como que el subsidio a diésel en algunos puertos está generando niveles de abastecimiento que no se veían tradicionalmente por ese precio de diésel marino respecto al internacional. Estamos trabajando en un decreto de grandes consumidores de diésel para cerrar esas brechas de subsidio a combustible y que al final es el mensaje correcto y necesario en transición energética y que bueno, esperamos llegar a una posición neta del FEPEC hacia 2025. Con este escenario creo que he tratado de ser corto, enviar sobre todo un mensaje de responsabilidad macroeconómica y fiscal en la que está comprometido el Ministerio de Hacienda y todo el gobierno. Muchas gracias.